Hola chicos, bienvenidos a otros libros bajo la luna llena. El día de hoy tengo a Sablier como mi invitada y vamos a hablar de un libro que causó un poco de controversia nuevamente en el corazón de Sablier. Sablier, lo siento, te prometo que yo voy a buscar un libro que no te haga sufrir. Quiero aquí aclarar que no es responsabilidad de Luna Rosa. Todos los libros nos mueven, nos cambian. A mí hay unos que me llegan más, otros que me llegan menos. Pero es que, por Dios. Por Dios! No, y aparte no quedé conforme con el libro. Ahorita les voy a comentar un poquito más adelante. Ahí sí me exigió otra cosa, ¿eh? De que la hice sufrir doble vez. Vamos a hablar de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Quienes ya conozcan de este libro, pues ya sabrán un poco por qué Sablier sufrió durante la lectura del libro y durante también la película que no le bastó con que mi exigí. imaginación volara. También le bastó con una interpretación de un director de cine. Es que yo soy visual, yo le dije, es que visualmente está muy bien. Ahorita voy a platicar un poquito más de la película, pero sí, hice un poquito por debajo del agua para que ella pudiera verla y al final... Por debajo del agua, vela. Mírala, necesito que la veas. Por favor, vela, le estuve diciendo, ahora. ¿Ya la viste? Ya la viste hasta que la vio, hasta que lo logré. Ok, este libro es de género de ficción, pensaríamos que no, porque al momento que lo leemos, las personas que vivimos en México, y digo que vivimos no necesariamente que somos mexicanas, podemos reconocer ciertas zonas de las que nos plantea el libro, y pareciera que sí pasó. Pero no. El año de publicación de este libro fue en 1981, yo pensaría que era más antiguo, pero no. Cuenta con bien poquitas páginas, son 68 páginas, que al final se te hacen eternas y un poquito largas. Es una telenovela. Sí, efectivamente. Y les voy a hablar un poquito sobre el autor y de ahí, pues ya saben, nos vamos a la reseña y ya podemos adentrarnos a todo lo demás. Ok, José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y murió el 26 de enero del 2014. Estudió en la UNAM, o la Universidad Nacional Autónoma de México, y a partir de que empezó a estudiar ahí, empezó sus actividades literarias en diferentes revistas estudiantiles. Fue profesor en diferentes universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. O sea, no solo fue profesor de su país, sino en varios otros países. Su obra narrativa destaca por la experimentación de nuevas estructuras y técnicas narrativas, enmascara aspectos por una preocupación social e históricas de México, que creo que podemos encontrar perfectamente esto en este libro que leímos, y algunos de sus relatos que pueden destacarse son El viento distante en 1963, El principio del placer en 1972, La sombra de las medusas y otros cuentos marginales en 1990, algunas novelas como Las batallas en el desierto en 1981, Morirás lejos en 1967. Algunos de los galardones que pudo obtener fue el Magda Donato en 1967, el Javier Urrutia, en 1973, el Premio Nacional del Periodismo en 1990, Premio Nacional de las Ciencias y las Artes en el campo de la lingüística y la literatura en 1992, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2009 y el Premio Miguel de Cervantes en 2009. O sea, gran premiador, ¿no? Y una trayectoria muy amplia. Así es. Algunos datos interesantes sobre esta obra novela. Una es justamente lo que estábamos platicándoles, que hubo una adaptación en el cine con la película Mariana, dirigida por Alberto Isaac en 1986, y está hecha con Vicente Leñero. Esta novela ganó 8 premios Ariel de la Academia del Cine Mexicano. No voy a adentrarme todavía, Gabriel. Estoy dando este pequeño dato interesante. Y otro dato interesante es que no solo se quedó una adaptación en el cine, sino también en la música con Café Tacuba, que grabó un disco homónimo, Las Batallas, y se inspiró en esta novela. La canción tiene un fragmento exacto que viene en el libro de un bolero puertorriqueño que dice: por alto que esté el cielo en el mundo,
por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. 100% recomendada la canción, vayan a verla, por favor. Bueno, más bien a escucharla. Y ahora sí me voy con la reseña del libro ya para poder decir todo lo que tenemos guardados en nuestro pequeño pechito. Esta novela va a ir de una historia de un amor imposible, con un terror cotidiano que los protagonistas preferirían creer que se trata de algo fantasmagórico. Las batallas en el desierto es una magistral novela breve que involucra otros aspectos como la corrupción social y política, el inicio del México moderno y la desaparición del país tradicional, el testimonio de las transformaciones de nuestra vida y de nuestra historia y el rescate de las memorias individuales y colectivas de una ciudad a José Emilio Pacheco. Como amada profundamente, pero recreada sin nostalgia y denuncia de manera implícita todos los aspectos sociales. Como ya lo había mencionado en la reseña del autor, es un autor que en sus novelas y en sus escritos siempre busca como desenmascarar muchas preocupaciones sociales que él veía en el México. No puedo decir antiguo, pero sí estaba en esa transformación. Y ahora sí, nos vamos con todo, con este libro que es Las batallas en el desierto. Lo que sí quiero decir es, este libro yo lo leí hace muchísimo tiempo, justamente porque yo siempre he sido muy fanática de Café Tacuba, y en algún punto de este momento de ya tener conciencia de lo que estaba escuchando, me enteré que justo esta canción estaba basada en este libro, y me llamó muchísimo la atención el decir, ay, ¿a poco sí? ¿No? La verdad es que yo dudaba mucho que pudieran hacer una adaptación musical, y leí el libro. En ese momento era más joven, entonces sí me llamó la atención, me parece que estaba muy bien planteada la situación que nos venía en el libro, pero no me llamó mucho la atención, no fue como mucho de mi interés lector en ese momento, estaba más metida en otras cosas. Y ahora que lo volví a leer, bueno, pues me llevé una grata sorpresa. Quiero decirles que yo lo leí y luego, para hacer confirmación de memoria, me fui al audiolibro. Y pues ahí pues ya, como que uno va entendiendo mejor las cosas, y pues para acabar con esta línea, vi la película, ¿no? Que agradecimiento a Mapache, porque Mapache fue la que nos dio este dato interesante de que se había hecho una adaptación. Pueden encontrar la película en YouTube de manera gratuita. Así como es que Mariana sí, Mariana. Como Mariana Mariana. Así es que si la quieren ir a ver, yo sí se la recomiendo. Está muy bien hecha. Para todos los que somos millennials, se van a dar un encontrón. Sale el reparto que salía en Papá Soltero. En Papá Soltero, sí, es verdad. Es verdad, sí. Cuando los niños eran artistas y actores. Cuando se les podía llamar así. Ya, no eran tan explotados como ahora. Pero bueno, es otro tema para el podcast. ¿Lo quieren escuchar? Déjenlo en los comentarios y lo hacemos con mucho gusto, como que no. La historia nos empieza a narrar justamente nuestro protagonista, que se llama Carlos, nos empieza a contar cómo es que él ve el mundo en el que se está rodeando, qué es lo que se puede observar, qué es lo que pueden encontrar dentro de esta pues, temporalidad, ¿no? Que este cambio que empiezan a vivir, y nos plantea la historia de un niño de primaria que nos está contando qué es lo que está viviendo día a día y cómo los aspectos sociales van a ir transformando la forma de ir viendo el mundo, y pues más adelante sucede algo que hace que su mundo se cambie, ¿no? O sea, tengo un giro de 360 grados. A mí lo primero que me parece, y que ya lo he platicado un poquito con Xavier, es la forma en cómo empieza este escritor a narrar y a llevarnos a ciertos lugares que nosotros conocemos y que ahora son, digamos, más conocidos a nivel extranjero desde mi punto de vista, como zonas súper, digamos, marginales, sí se puede decir así, ¿no? Zonas marginales donde pues la gente no podía entrar. Digo, hay colonias que siguen estando, nos habla específicamente de la Roma, y que en ese tiempo pues es todo, creo que lo contrario que lo que ahora se conoce, entre comillas, ajá, exactamente.
Y nos queda la Doctores, que pues digamos sigue siendo un lugar todavía de cuestiones conflictivas a nivel, pues poder entrar y ciertas situaciones, ¿no? Entonces nos empieza a plantear justo esta situación donde está su escuela, qué es lo que pasa, y nos empieza a hablar de aspectos sociales que creo que hasta el día de hoy son fuertes, porque digo, ya no está en su auge el tener, por ejemplo, alguien que te apoye en casa a realizar las labores domésticas, que antes pues sí se tenían un pronombre, lo puedo decir así, una etiqueta que es muy sirvientas, ¿no? O sea, entonces empieza a hablar de esta cuestión social que es muy fuerte y que cómo un niño de su edad lo ve, ¿no? Justo es como mi tío dice, a mí lo que me encantó esto de, mi tío dice que en su casa solo se sirve whisky, porque hay que blanquear a los pobres, que fue una frase que a mí me dejó como, ¡ah! Dije, ¿qué? O sea, como justamente este aspecto social que un niño está viviendo, que cuenta de manera tan natural, eh, y que al final del día, digo, nos marca en el libro que se pensaba que en los 2000 esto ya no iba a existir, ¿no? No como la conocían. Que ya no iba a haber inseguridades, que ya no iba a haber muchas cosas que hasta la fecha siguen desafortunadamente, que todo iba a ser como mágico y precioso y México. México tenía esperanzas. Ay, Sí. aquí me encanta porque incluso todavía está este nacionalismo después de Cárdenas. Por Sí. ahí, lo metieron en la película, yo creo más para que fuera más tangible para la población. Uh-huh. Meten por ella a la viuda de Lázaro Cárdenas. Ah, sí. Y todavía es como Mm. quitarse el sombrero ¿Cómo ante se la atreven? posición, ¿No? exactamente, Sí. algo que se tenía como de, vinieron a poner orden porque sí, México tuvo un proceso muy desordenado de reorganización Sí. y fue como el quitarnos el sombrero ante todavía los políticos ameritaban un poquito de respeto y es justamente con todo el trasfondo político y social que empieza a ver como este resquebrajamiento de ya no es una figura de autoridad, ya no merece el respeto, ya deja de ser como el don de las personas que antes era muy auspiciado. Dile don porque merece respeto, dile doña porque ya empieza a ser como algo más igualitario, pero no es bien visto por las personas mayores. No. Y yo quiero hacer spoiler de una vez. Se llama Hazlo. Batallas en el Desierto por un juego bien red flag que hoy en día sería, Sí. que se jugaba en el patio, pero era una forma en que los niños asimilaban su realidad de cosas que pasaban alrededor del mundo. Eso quiero aclarar. Pero ya habiéndose spoileado, porque ese es el título de la novela. Sí, y de hecho eso nos lo dice al inicio de la novela, ya sentí eterno hasta llegar y solo fueron de verdad un párrafo y ya nunca más volví a tocar el tema de las batallas en el desierto. También cabe aclarar que nos hablan de que vienen de diferentes guerras. No lo deja muy claro desde mi punto de vista, sí habla específicamente de la guerra cristera, que fue una guerra, pues, digamos, un tanto problemática, justamente porque creo que empieza a haber este cambio que tú mencionas de empezar a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y sobre todo a nivel religioso. Pero también creo que viene por ahí muy por debajo del agua lo de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene aspectos específicos que ellos empiezan a plantear y hablar. Y justamente, ¿no? Él dice, los niños de la guerra no tuvimos juguete con que jugar, ¿no? No tuvimos pues sí, con cómo manifestar estos juegos, sino a partir de la guerra. Justamente las batallas en el desierto eran guerras. Y él y que hablaba... aquí, perdón, y aquí quiero meter, si en su cabecita algún día vieron el Canal de las Estrellas un domingo a las 7 de la tarde y que pasaban la película de Cricri, creo que van muy de la mano, son muy de la época, este Sí. tema como de, pasamos de todo es ilusión, todo es canto, música, todos son juegos infancia, versus, ¡pum! Hay un acontecimiento que es a nivel mundial y empezamos a tener ya no solamente esta fantasía, porque mencionan mucho la XW, mencionan mucho lo que hoy en día es una cierta institución televisiva, que justamente, quiero decir nombres, patrocínenme si quieren escuchar aquí su nombre, pero justamente hay como este resquebrajamiento de, era un México idílico, donde todo era canciones, nos representaba el mariachi alrededor del mundo y de repente es como, ¡pum!
Se todos rompe. estamos metidos en el mismo hoyo, chicos, a ver cómo lo asimilan. Y la cosa es que justamente el autor nos dice, no había dinero para juguetes, todo se destinaba a la milicia, a apoyar a Estados Unidos, porque sí, en algún punto toda la manufactura de muchas cosas se hizo allá, pese a que Estados Unidos se lo adjudique, No. pero Ay, yo no. muchas cosas se hacían aquí. Y Sí. entonces familias que tenían abolengo, porque yo la odié, Todos. pero todavía hay Todos los muchas. que lean el libro, por favor, odiemos a la mamá de Carlita. Yo aquí No fomentando el incitamos odio. al odio, YouTube, solo incitamos a la reflexión con respecto a los estereotipos. No, pero sí, es esa clase de personas que nunca te quieres topar en la vida, así de simple. La señora pasó de vivir en Guadalajara y ser de abolengo y de las primeras familias a ser una más de las familias que habitaban la Roma, porque sí, gente, la Roma y la Condechi. Sus emprendimientos son admirables, pero tampoco es como, y justamente lo menciona el niño, todos estos estereotipos que tenemos, todavía los tenemos marcados como sociedad, de si fuera algo caché, estaría en las lomas. Sí. Y en el libro lo invitan a comer a las lomas y sus modales de persona, de niño de abolengo, no son suficientes para alguien que viene de una sociedad americana, donde incluso el amigo, compañero, porque no era su amigo, no que era lo su invita amigo. a comer, le dice, come despacio, Sí. Aprende a utilizar los tenedores. aprende a utilizar los cubiertos, sí. porque estabas comiendo uno cuando correspondía al otro. El otro. Y ahí yo puedo Ajá. decir, yo me siento identificada porque mi abuelita hacía lo mismo. Y no es de abolengo, abuelita, nada más le digo. Pero sí había esta idea. Me encanta. Ya sacando traumas, ¿no? Aquí me proyecto, chicos. Pero es que de verdad, sí. somos la conjunción de muchas generaciones que hoy en día estamos intentando que todo sea parejo para todos y dices, uy, a mí me jalaban de un lado y me tiraban del otro. Todas las referencias a... Había personas que incluso, y creo que hoy en día sigue siendo un factor que nos mueve como sociedad mexicana, el hecho de no tengo, pero te vas a ir limpiecito, pulcrísimo a la escuela, no te va a faltar el lunch. Nos mencionan ahí las famosas tortas de nata, que hoy en día es como de, si se van a la Roma la Condesa es como, las conchas con nata, wow. Pero en ese momento era como la comida que se podía sustentar más fácilmente. Hoy en día sabemos que la nata es algo carísimo. Sí. Justamente porque se ha hecho como de, necesita una preparación y le metes en algo y se sale diferente. Entonces creo que es justo el proceso muy detallado de cómo se fue perdiendo la inocencia de un México que, hola, buenos días, la gente con sombrero llegaba y todos éramos de lo mismo y nos saludábamos. Incluso hay algo muy simbólico por ahí, que al papá lo saluda me metiéndome en la película. En la película. Es que queremos decir, y creo que aquí voy a hacer un paréntesis, que la película está muy bien hecha. O sea, me parece que en cuanto a valores y cuestiones que no nos pueden mostrar directamente, a lo mejor en un libro, diciéndolo explícitamente, pues se hacía esto, creo que la película nos hace, por eso yo le decía a Sablier cuando yo le decía, vela, está buena, te va a dar otro panorama distinto al que te da el libro, porque creo que sí fue una muy buena adaptación y, por ejemplo, ahorita lo que va a comentar Sablier, creo que sí viene muy poco planteado dentro del libro, pero que sí son aspectos que los que tuvimos abuelitos llegamos a ver, a lo mejor que el papá lo hacía o que mi abuelo se lo hacía a su papá, ¿no? Entonces, esas cuestiones para que lo puedan entender un poco mejor. Justamente en cosas tan sencillas como el hecho de que en los edificios había porteros, yo sé que hoy en día ya nos volvió a meter como esta cosquillita de tener portero y recepción, muchas series americanas como Gossip Girl, que tenías tu recibidor, tu foyer y tenías que bajar para recibir a tu invitado. En aquel entonces era algo muy común, porque en aquel entonces México era cosmopolita, éramos la cabeza de muchas cosas, y es cuando empieza a ver en Estados Unidos como este tema de boom tecnológico. México, tú puedes hacer lo mismo y mejor, échale ganas. Pero son gestos culturales tan sencillos. Si a ustedes les ha tocado, como dice Luna Rosa, generaciones anteriores, muy hechas a la antigua, a mí me tocó ver este gesto de besarle la mano al papá. Es algo que se hacía hace muchos años. Mi papá todavía le tocó hacerlo con mis abuelitos
Y yo alguna vez le dije, ¿yo por qué no te beso la mano? Y era porque son costumbres que en algún momento se tienen que terminar. Yo no quiero que tú me tomes como una figura de autoridad inalcanzable, que para mi papá era eso, sus papás. Claro. Y era hablarle de usted y yo les hablaba de todos mis papás. Entonces vemos como esta transformación, quitarle la inocencia a México, porque ya no nos compraban solamente por ser amables, ya no nos tenían piedad por ser los dicharracheros, los tranquilones. Ya era de vámonos con todo y defiéndase como pueda. Que creo que Carlos se va dando cuenta de esto a partir de las amistades que va generando, ¿no? O sea, justamente este compañero de las Lomas que lo va a ver y él lo platica justo en el libro como una experiencia de, o sea, fue como ¿qué está pasando, no? Porque pues al final su mamá siempre habla de esta situación de nosotros somos de los Altos de Jalisco, entonces tendría que ser, no te juntes con los capitalinos, porque los capitalinos son, no sé, y empieza a haber una serie de cuestiones que justo él mismo lo dice, ninguno de mis compañeros logró satisfacer a mi mamá en cuanto a amistades, porque pues no los creían gente apta, ¿no? Para tener una amistad conmigo. Y todo esto viene a cambiar cuando conoce a un compañerito. No quiero entrar a eso. A ese mundo triste y bueno, conoce a Jimmy. Jimmy es un chico que su papá, voy a ponerlo entre comillas, ya ahorita explicaremos por qué, es la mano derecha del presidente, que en este caso es Miguel Alemán, y empiezan a tener una muy buena relación. Justamente nos empiezan a plantear toda esta situación de las batallas en el desierto, porque hay bandos, ¿no? Él nos dice, yo pertenezco al bando árabe, y empiezan a tener estas guerras y hasta hablan de ciertos escondites que se pueden encontrar durante este proceso del patio. Y después de esto, algo que sí quiero decir es que durante el libro nos pintan a Carlos, desde mi punto de vista, demasiado inocente en cuestiones es que todos hablaban mal de Jimmy o de cualquier otro compañero, y a mí no me gustaría hablar de eso, porque como si a mí no me gustaría que me hiciera lo mismo. Qué bonito que los niños pensaran así, ojalá tuviéramos esta mentalidad de decir, no voy a hacer lo que no quiero que me hagan, ¿no? Porque creo que eso lo deja muy claro José Emilio Pacheco, que Carlos era este tipo de persona, pero creo que de repente también abusaba un poco de esa inocencia, y cuando empieza a juntarse con Jimmy, desde mi punto de vista, empieza a alejarse de todo este proceso de las batallas en el desierto, empieza a pasar más tiempo con Jimmy, a tener este planteamiento de mejores amigos, ¿no? A tal punto que hasta se mete en conflictos con Rosales, ¿no? Que es otro personaje que va a salir ahí, que le dan más importancia en la película que en el libro, que ya ahorita platicaremos un poquito más ya que terminemos y nos metamos en esta situación de la película, porque sí creemos que le quitaron un poco como de odio al pequeño Jimmy, pero de todas maneras en el libro lo tiene, o sea, en el libro nos da a conocer este lado que yo creo que ninguna persona quisiéramos conocer. Pero bueno, conoce a Jimmy, empiezan a tener una mayor interacción. Jimmy vive con su mamá es Mariana, y un día Jimmy invita a Carlos a su casa, a que pasen un tiempo juntos. Y ahí es donde Carlos conoce a Mariana. Y es donde empieza a tener el libro todo un cambio, ¿no? Porque estamos hablando de guerra, de política, de la forma en cómo se ve México a través de los ojos de un niño, ¿no? Cómo lo empieza a observar, cómo estos cambios que se van dando en cuanto a modernización, porque de hecho él lo dice en el libro, cada semana Miguel Alemán iba y inauguraba algo nuevo, ¿no? Entonces, cómo a partir de estos ojos de niño empieza a ver estos cambios, y cuando conoce a Mariana, la vida de Carlos cambia radicalmente, porque Carlos se enamora a primera vista de Mariana, ¿no? La señora ni siquiera lo... A mí me dolió que dijera, soy una señora de 28 años. Yo dije, ¿qué? Espérame tantito. Soy una anciana de muchos padres. Efectivamente. Empiezan a ir va a su casa, y empieza a haber cambios también que se dan a partir de una cultura diferente. Jimmy va muchísimo a Estados Unidos, entonces
a partir de ir a Estados Unidos, pues tienen, digamos, formas diferentes de ver y de observar lo que sea, hasta empezando desde la comida, ¿no? O sea, Carlos habla de que su mamá hace de comer distintos platos típicos de México y de repente llega a la casa de Jimmy y le hacen, no recuerdo cuál es el nombre, porque tiene un nombre en específico, el platillo que le dan, pero es un sándwich. Es un sándwich, a mí no me van a engañar. Para quienes no lo ubiquen, la novedad es que eran hechos en sandwichera, en realidad. Ajá. Esa es la novedad. Sí, efectivamente, porque de hecho hasta dice, ¿no? Tiene, le echas la catsup que necesites o que no sé qué, o sea, pero obviamente es más explícito. Ojo, no era catsup, era ketchup. Ketchup, sí, Ketchup. Porque aparte justamente también fue la época donde empezó a iniciar el inglés dentro de las escuelas, entonces fue el auge así magnífico del inglés y todo este tipo de cuestiones. Y pues al final Carlos se da cuenta que su familia no es de tan abolengo como, como él o su familia lo pensaban, ¿no? Eh, y empiezan a tener esta serie de seguir tratándose. En la novela es muy corta, o sea, sí, ahorita ya aquí ya se ve como agua, empiezan a tener, seguir teniendo esta interacción ellos, pero Carlos se da cuenta que de verdad está enamorado de Mariana. O sea, sí es, no, él no lo ve como un amor platónico, sino como algo, sí, adelante, Sablier. Ahí quiero reconocer que todavía nos falta mucho en desarrollo emocional como cultura, sí. Porque a mí me encanta, ahorita les voy a platicar Luna Rosa qué va pasando y cómo se va dando, pero nos falta justamente algo de permitirnos sentir como sociedades de no, somos fuertes, no sientas, no llore, no sea maricón, no chille, que es más o menos como todo el discurso que ahora, hoy en día se está concientizando más que dejemos ser más libres, tanto emocionalmente como no generar en los niños como esta represión tan común que tenemos en México. Entonces, ahorita les va a platicar Luna Rosa, pero en Estados Unidos y parte de la cultura anglosajona y mucha de la cultura europea manejan este tema de sí, un niño sí puede tener un crush. ¿Qué es un crush? Es un enamoramiento, es un me gustas. Sí. No necesariamente tiene que ser sexual, no necesariamente tiene que ser platónico, no forzosamente tiene que ser algo que se tenga que tomar tan en serio, simplemente es Ahí está. Despertaste algo en mí, me hiciste sentir, sí. Y esa parte creo que nos falta a nosotros como cultura desarrollarlo, incluso en la cultura anglosajona tienen como este tema de, oye, es que creo que me gusta alguien de mi mismo género, oye, ¿sabes qué? Es que eso no tiene que significar que tienes una orientación tal, simplemente es me gustó algo de esa persona y listo. Entonces creo que como la sociedad no nos dejamos sentir, pese a que somos muy apapachosos, y nos falta como esta poder dejarnos ser, sentirnos, porque acá, ahorita se los va a platicar el pobre Carlos, sufrió hasta mucho. Depravado sale sí. Diagnosticado. Porque yo, ¿sabes qué? Creo que también pudo influenciar dentro. Esto no lo dice el libro, yo aquí voy a dar mi opinión personal, que pudo haber sido una parte esencial de que Carlos empezara a sentir este tipo de, pues, de sentimiento hacia Mariana, es la forma en cómo Mariana cría a su hijo. Porque Mariana tiene una crianza totalmente opuesta a la que es en su casa, que es, háblale de usted, dale el beso al papá en la mano, ¿no? Siempre la mamá es la que tiene la razón, la mamá es la que lleva las riendas, a pesar de que el papá es el fuerte, ¿no? En la casa la que manda es la mamá y la que tiene que decir, y justo llega a una casa donde Jimmy le dice Mariana a su mamá en lugar de decirle mamá, ¿no? Y justo esa parte me encanta cuando le dice, yo le llamo Mariana, ¿y tú cómo le llamas? Y él así, ¿cómo que cómo le llamo? Pues mamá, ¿no? Pues mamá, ¿no? O sea, justo es como estos aspectos que hoy en día yo creo que, digo, aquí va a haber puede abrirse un debate muy grande en esta cuestión de decir si a los papás se les tiene que llamar por su nombre o no,
yo creo que dentro de la forma de crianza va a ser la forma en cómo lo tienen que llevar o cómo le van a decir. Sí creo que en este caso yo le decía a Sablier, es que la mamá es bien mocha, ¿no? O sea, de repente llega un punto donde es que es bien mocha la mamá. Entonces, estas cuestiones de encontrar a una persona, una mamá que aparte se ve que era más joven que su mamá también, hay que decirlo, muestra esta apertura a escuchar a su hijo, al tratarlo de manera diferente y no tener justo esta figura de autoridad tan marcada, creo que sí puede influenciar muchísimo en Carlos en decir, wow, no, a lo mejor no el quiero casarme con ella, pero sí quisiera tener algo que Jimmy tiene, ¿no? Algo que a lo mejor no tiene que ver con nada amoroso, como bien lo mencionas. Y viene un choque cultural muy fuerte porque estamos hablando años 40, llegándolo a los 50 más Yo o creo menos, que para sí. que lo ubiquemos cronológicamente. Y Estados Unidos ya vivía como este tema de planeación familiar. Sí. Aquí todavía se manejaban los que Dios nos mande. Carlos tenía 3 hermanas, un hermano y aparte de él, entonces eran 5 hijos. Bueno, y el hermano acaba con ¿cuántos? ¿Y el hermano es una fichita? Todavía sí, no. Todavía no quiero tocarlo. Por favor, ¿no? Porque todo se pone peliagudo. Sí. Y aparte, saber que Jimmy ya tiene un contexto, vamos a decirlo súper claro. La mamá de Jimmy no tenía un matrimonio convencional con el papá. No. Era a lo que los era ojos la de la mamá de Carlos es la querida. La querida. Y es el frente 2 y el frente 3 y el frente bla. Mientras Jimmy comprendía esta situación de no va a estar mi papá, no le gusta, mi mamá es muy libre y vivimos bien. O sea, el niño entendía la situación y de hecho, él tan lo entendía que no se lo peleaba a los niños, pero como Carlos, cultura, sí. Carlos sí se lo defendía, sí. Porque era de no vas a hablar mal de mi amigo porque es su mamá. Sin embargo, Jimmy lo vivía como, pues es algo muy normal, transmitido culturalmente. No había nada de malo en tener una relación así, en que si solo había un hijo, era un hijo y no necesitaba más, y versus la visión de la mamá de incluso el querer explicarle, pero no querer explicarle demás, sí. No explicaba nada y el niño solo asumía como que entendía la situación de Jimmy y su mamá. Y es por eso que se empieza a crear como esta confusión en la cabeza de Carlos de decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está? Porque aparte era tan tabú esta situación, ¿no? Que no se lo podía decir a nadie. O sea, justo voy a hablar un poquito de Héctor. Héctor es el hermano de Carlos, es una fichita totalmente, era un abusador. No voy a decirlo en otras palabras porque es así. ¿Por qué era abusador? Pues porque le gustaba entrar a los cuartos de las chicas que contrataban y se mostraba... abusaba de su posición de ser hijo del patrón. Ajá, y cuando se negaban, entonces las corrían, ¿no? Porque ellas eran las que habían provocado al hijo de la familia. Y al final nos dice que pues su hermano acaba con 11 hijos. O sea, yo dije, ¿qué? Unos cuantos dentro del matrimonio. Pero, para empezar, ¿quién se quiso casar con él? Porque así como lo pintan, es una fichita ese hombre. Y justo su hermano empieza a ver todo lo que no quiere ser Carlos, porque justo Carlos creo que es todo lo opuesto a Héctor, ¿no? Y hay una frase que yo dije, wow, y sí, en algún punto creo que las otras generaciones lo podían haber dicho, que es, entre tanto maricón, entre tantas mujeres no salimos maricones, ¿no? O sea, que son frases muy fuertes para nuestra época, pero que pues al final así se vivía y así se decían. Entonces, justo pues Carlos empieza a tener estas sensaciones y en la escuela el detonante de Carlos fue ver Verbos en tiempos. Y subjuntivo plus un perfecto. Así es. Y empezar a escuchar el yo amaba, tú amabas, ¿no? O sea, esta cuestión. Yo hubiese amado. Esta cuestión fue la que le hizo clic en la cabeza y se dio cuenta que tenía un enamoramiento por Mariana. Que no se quedó en eso, o sea, justo creo que Carlos hizo algo que todos los niños quisieran hacer en el momento que sienten pues esta atracción, que volvemos a decir que no creemos que fuera este enamoramiento
la persona física, porque ahorita vamos a explicar un poquito cuando empecemos a adentrarnos qué fue lo que pasó después de un suceso importante. Yo sí creo que fue más esta cuestión de el anhelo que sentía por esta persona y que no sabía cómo expresarlo, pero empiezan a ver esta clase y Carlos se da cuenta que tiene que expresar esta situación y la persona indicada pues es Mariana. Se escapa de la escuela, ¿no? Huye. Y, ay, perdón, es que siempre se me viene a la cabeza la canción de Café Tacuba, pero justo se va de la escuela una mañana y va con Mariana y pues encuentra a Mariana rasurándose las piernas nada más, porque aparte Mariana nunca incitó tampoco, hay que aclarar a esto, nunca hizo nada para que Carlos tuviera este enamoramiento que plantean los papás más adelante de, sí, pervertida y lo que sea. Justo llega y le dice que pues que está enamorado de ella, ¿no? Y creo que la reacción de Mariana fue muy linda. Desde mi punto de vista fue... Validó sus emociones, sí. Le dijo, sí entiendo, pero ahora entiéndeme tú a mí. Sí. Soy tan grande que podría ser tu de mamá. 28 años. Acuérdense que eran otras épocas. A los 28 ya eran todos unos adultos, personas casi a jubilarse. Pero yo creo que eso es donde digo que nos falta desarrollar todavía emocionalmente. Tanto en culturas asiáticas como en cultura anglosajona siempre se ha manejado, y esto me consta porque muchos años de estar rodeado de personas de esas culturas, siempre ha sido como es que sabes que la emoción no la puedes evitar, nace, se hace, y una de dos, o te corresponden y se da algo padre, o no te corresponden, pero tú ya no eres la emoción, sino ya está ahí afuera y la puedes dejar que fluya para una amistad, para simplemente fue algo que antes sí se manejaba, que es solamente estoy embelesado, o sea, solo me encantó la imagen, me encantó el trato, me encantó la personalidad, cosa que se ha ido perdiendo es o me gustas o me atraes. Sí, no tenemos más opciones. Y en el caso de Mariana se lo maneja como el valido tu emoción, comprendo, te lo agradezco, pero tú entiéndeme a mí que para mí eres un niño. Sí. Súper delicada. Y que aparte ella le dice, ¿no? Yo quisiera que nos perdiera la amistad que tienes con Jimmy, quisiera que siguieras tratándome igual, que no, o sea, justo fue una reacción creo que de un adulto sano. Porque sí, creo que aquí el que vino a regar todo fue Jimmy, quiero decirlo y lo adelanto, spoiler alerta, ya que lo dije, pero Mariana creo que tuvo esta conciencia de decir, porque todavía Carlos le dice, por favor, no le diga a nadie, ¿no? Justo como este tabú de decir, todo el mundo se va a enterar y entonces esto ya no va a ser como propio, ¿no? Yo creo que es quitarle esta personalización que yo tengo de decir, me está gustando a alguien y que alguien lo tome y lo deshaga y lo haga nada. Y pues eso pasó. Justamente lo que acabo de decir fue lo que sucedió. Llega Jimmy al estar aturdido. Quiero decir que algo que mencionan es que Mariana todavía después de esta situación se acerca y le da un beso dulce y él lo menciona. En la comisura de los labios. En la comisura de los labios, pero aparte hay algo que dice José Emilio, bueno, que plasma José Emilio Pacheco, que es como el que recibía a Jimmy todas las mañanas antes de irse a la escuela. O sea, fue un beso de una mamá a un hijo. Sí, por eso es que yo digo, justo Mariana para Carlos era como la mamá que hubiera querido tener, porque esta cuestión fue como eso, ¿no? Justo eso. Llega a casa, no se va a la escuela, se va a casa y dice que le duele el estómago, pero en ese momento pues ya todo estaba en ese punto de desquiebre, que es que el maestro ya había llamado por teléfono a la casa porque pues les habían informado a los papás que se había escapado. Yo creo que aquí también nos habla muchísimo de la educación que se manejaba en esos tiempos. Los maestros eran vistos como papás más que como un maestro, como un apoyo educacional, ¿no? Digo, ahora ya estamos del otro lado, donde los niños ya no ven a los maestros como nada, sino como unos iguales, pero en ese momento sí era todo lo contrario, ¿no? O sea, eran como figuras de autoridad y personas respetadas y estas cosas que a veces tampoco están tan padres. Y después de eso, pues los papás dicen, este niño está enfermo.
algo está mal en su cabeza. ¿Cómo es posible que empiecen, o sea, que él tenga esto? Porque aparte van con Mariana, Mariana trata de cubrir a Carlos y le dice, es que se le olvidó un libro de historia, y el Jimmy sale y dice, no es cierto, y él hace conjeturas que son ciertas, pero que creo que si hubiera sido su amigo, después de todo lo que Carlos hizo por él, porque como lo mencionamos, Carlos defendía a Jimmy de muchas injusticias que sus compañeros hablaban, ¿no? Hablaban a sus espaldas, por supuesto, por el papá, por todo lo que se venía dando, y Jimmy no lo apoyó. Es una realidad. Jimmy fue un mal amigo para mí desde pudo haberlo hablado con el primero. No sean Jimmys. No sean Jimmys ni Rosales en la película. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. Y a partir de eso se empiezan a dar diferentes cuestiones. Una es que lo sacan de la escuela porque su mamá no ve que no hay nada de malo en esta situación que está pasando, sino que lo llevan al extremo, que lo llevan con un psiquiatra. Y hay gente, pues si ustedes vieron el capítulo anterior, saben que, que Xavier y yo estamos, digamos, empapadas de la cultura de la salud mental y creemos que qué triste que en esa época se lleve a cabo cuestiones tan poco éticas, ¿no? Sabemos que era la época de las pruebas psicométricas para diagnosticar, pero pobre de Carlitos, o sea, me lo hicieron sufrir como nunca, porque aparte, pues, de éticos, esos profesionales con los que llevaron a Carlos, por lo menos no tenían nada, ¿no? Y lo peor del asunto es justamente, él no entiende qué es lo que están diciendo, pero el hecho de que estén hablando de él, estando él, y que lo ignoren, que lo tomen como si fuera un sillón más, es la parte que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el trato humano de Yes. tan... Todavía, digo, hoy en día hemos evolucionado, no voy a decir que mucho, pero estamos trabajando en mejorar todo el tiempo. Pero en aquel entonces se creía un absoluto, y para quienes lo lean, van a leer lo que se podría tomar como un reporte hablado. Ni siquiera se trata a Carlos como una persona con dignidad y respeto que se merece cualquier paciente, cualquier persona que acuda por apoyo psicológico. Y sus reacciones, no sé qué están diciendo, pero es que no son modos. De acuerdo. Y que siendo un niño merece todo el respeto, porque el niño en ningún momento fue irrespetuoso. Y ahí es donde justamente podemos ver por qué no se pueden poner etiquetas ni dar etiquetas absolutamente a nadie. Porque de un momento al otro pasó de ser el hijo de familia a ser un depravado que no podía convivir con las hermanas, porque también en la fichita del hermano, tú le has de haber enseñado cuando el papá, y dicho por la mamá, tiene la casa chica. Tenían un diálogo ahí muy debatible de qué tan moralistas podían ponerse con él, cuando él ni siquiera entendía qué era lo que estaban diciendo ni lo que estaba pasando. Porque de hecho, por ejemplo, en esta plática que existe entre, bueno, en la película nos lo ponen como la psicóloga y el psiquiatra, pero en realidad en el libro nos lo plantean como el psiquiatra y su asistente. O sea, uno dice que es un depravado, que se le ve, ¿no? Se le ve como el enamoramiento, él lo incitó a hacer, o sea, justo estas cosas que yo de repente decía, ¿en qué momento Carlos dijo eso? No, o sea, en ningún momento Carlos dijo, y quiero ir y me quiero, hablando vulgarmente, acostar con ella, ¿no? O sea, no, él solo plantea que pues le gusta y ya, o sea, ¿no? Y el psiquiatra dice, porque aparte la asistente lo tacha de tonto, ¿no? De poco inteligente, abajo del promedio. Y justo hay un diálogo que dice el psiquiatra, no, es todo lo contrario, es tan inteligente, ¿no? Pero en lugar de ocupar estas palabras como algo positivo para Carlos, fue como hay que darle algo, ¿no? Justo fue como sí, o sea, es muy inteligente, pero para mal, no para bien. Puede ser un peligro para la sociedad. Y justo él lo dice en el libro, primero pónganse de acuerdo y después dicen que soy, porque pues si ni siquiera ustedes están de acuerdo. Y de ahí nos vamos a la siguiente casa, que es súper importante para la mamá de Carlos, que es la iglesia. Y nos muestran a un padre súper metido en los detalles. Si alguna vez vieron El Padre Otero y Chabelita,
no sé si te acuerdas, que el padre le decía, cuéntame más, dime más, ¿no? Justo, era este padre que justo quería saber, y empieza a hablar de aspectos que son naturales a los niños, que en algún momento van a pasar, que son pues estos sueños húmedos, ¿no? Empezar a hablar de exploración corporal, empezar a conocer su cuerpecito, lo que ustedes quieran, que Carlos no tenía ni idea. O sea, porque estamos hablando de una familia mucha gente, o sea, de una mamá religiosa que no cabe hablar de aspectos sexuales, de un papá que pues por obvias razones tampoco lo va a hacer porque pues no tiene esta cultura de hablar con sus hijos, de un hermano que no tiene una conciencia de lo que es la sexualidad y hace este tipo de acciones. O sea, todo manifestaba que Carlos no tuviera esta cultura de saber qué va a pasar con su cuerpo ni qué es lo que va a suceder, ¿no? Y justo lo dice, yo aprendí esas palabras por el padre. El mismo padre me empezó a preguntar cosas como, estaba desnuda, ¿y qué hacía? ¿Y qué? O sea, cosas que de repente dices, ni siquiera le pasan por la mente. O sea, no, ella estaba nada más ahí, o sea, siendo ella, justo, ¿no? Y lo sacan de la escuela, deciden, piensa la mamá que lo mejor es cambiarlo de escuela y que ya no vaya y ni se junte con esto bola de personas que tampoco le agradaban mucho porque no están a la altura del estatus social de la señora. Y pues ahí nos muestran un cambio drástico en la vida social de Carlos. Su papá vende la fábrica, el señor se dedicaba a hacer jabones corporales, vende la fábrica a una empresa americana y la vida les cambia, ¿no? Él mismo lo dice, sus hermanos se van a vivir a Nueva York. Sí, sí era Nueva York, ¿verdad? ¿Dónde se van a vivir? Según yo, las hermanas se van a estudiar a Texas. A Texas y el hermano a Nueva York, ¿no? Héctor se va a Nueva York y él es el único que se queda con la mamá, claro, teniendo una vida privilegiada, porque sí, y pasa ya al final del libro que nos cuenta la historia, Carlos, ¿no? Para finalizar, de que va al club y regresando se encuentra a Rosales vendiendo chicles, sí, son chicles. Le invito a una torta, le dice, te invito a una torta, ¿no? Bueno, le invito a otra cosa, pero le dice una torta porque no ha desayunado, y Rosales le cuenta el fatídico final que tiene Mariana en su vida, que es que este tema es un poco sensible y estoy tratando de medir mis palabras para que YouTube no lo censure. Vamos a ponerlo con términos, yo sé que la situación es seria, pero vamos a tratarlo como lo que es. Esto es entretenimiento, chicos, no buscamos en este momento ni crear problemas ni polémicas, simplemente hizo la automorición, ¿va? Ajá. Pero por un tema que ahorita les va a explicar Luna Rosa. Sí, justo. Sucede eso, sucede la automorición porque empieza a tener conflictos con este señor que se decía que era el papá de Jimmy, se decía porque su papá verdadero no era, y estar en una reunión, ella empieza a hablar de ciertas cuestiones de las que no está a favor, y este hombre pues se pone un poco violento. Aquí hay ciertas, dentro de mi cabeza, ciertas cuestiones que pues eso de la automorición también lo tengo en duda, yo creo que tal vez pudo haber sucedido algo. La murieron. La murieron, exacto, pero pues se toma cierta cantidad de pastillas que pues hacen que ya no exista en este plano terrenal, y toda la escuela de la que iba Carlos se entera de esta situación. Y pues Rosales todavía le mete esta situación de yo no la quise ver, pero cuando salió se veía, ¿no? La sangre y la. Y pues Jimmy se fue a San Francisco a vivir con su verdadero papá, que se dice que era un fotógrafo, si no estoy mal. Y al escuchar esto, Carlos se trastorna. O sea, Carlos se volvió loco, ¿no? Fue a los departamentos donde vivía Jimmy con Mariana, y la gente le dice, no, niño, aquí no vivió nadie, ¿no? Tú estás mal. O sea, justo lo empiezan a tachar como de loco. Y pues la última señora, que creo que es la que le deja más clara la situación, es de no busques más problemas, no ha vivido nadie. Y después Carlos se acuerda que pues esos departamentos eran de este señor, no papá de Jimmy. Y que pues pudo haber algo ahí, ¿no? Y con esto termina el libro Las batallas en el desierto. Hermoso, precioso, sí. Ahora me voy a ir con la película. Yo tengo queja.
Es hermosa, es preciosa, yo la amé, se convirtió en una de, creo que de mis películas favoritas, pero sí quiero decir que le quitaron mucho de esta... Odiosidad. Sí, de la odiosidad, pero también de este proceso que tendríamos que vivir con Jimmy. O sea, Jimmy pasó a ser un personaje secundario. También en el libro es un personaje secundario, pero creo que tiene más importancia porque nos muestra una amistad sincera que está llevando con Carlos. Y en la película nos lo plantean como, pues sí, Jimmy no ocasiona ningún problema. Jimmy es el niño lindo, es el hijo de Mariana. O sea, Jimmy, no, o sea, en el libro nos muestran pues, que no fue tan bueno, ¿no? Y nos meten a un Rosales que yo odié a Rosales en la película, lo voy a decir. Lo detesté porque pues en la película es el que va con el chisme con toda la familia de Carlos. Es que la escena es épica porque está ahí. Quiero, antes de pasar a Rosales, quiero rescatar al maestro. Todavía Sí, las enseñanzas del maestro son hermosas. Ay, sí. son hermosísimas porque incluso hay un pleito con Rosales porque Jimmy se lleva muy bien con Carlos y los tira de a jotos y el otro con su ancho pecho mexicano le dice no y se le va los golpes y lo insulta diciéndole indio. Sí. Cuando los mandan a la dirección, los castigan dentro de la película, que es como mucho más visual, les manifiesta, le pide a Carlos que se espere tantito y le dice, jamás por ningún motivo pienses que el ser indio es un insulto, lo cual yo estoy muy de acuerdo, pero hasta hoy en día seguimos con ese tema. No lo hagan. Y 2 o 3 veces en la película se nota que el compromiso del maestro está allí, pero la mente de los niños está en otro lado. Por ahí sí son cardíacos con los animalitos, sáltense una escena de un Ay, laboratorio, sí, sí. porque Sí. Hasta Carlos. Y yo, hasta Carlos le pasó. Sí, sí. No, que creo que eso es muy importante lo que dijiste, sí. Y volviendo a Rosales, la escena es épica. Tienen al maestro y al niño allí. Y sí, me encanta. Fue al baño y ya no regresó. El maestro intentando ser muy diplomático. Sí, yo lo vi, yo les dije. Y sí. Bueno, suponemos que se fue al... No, yo sé, yo adiviné, yo sabía. Sí. Se vuelve el niño odioso. Lo odias. Si ustedes algún día se les olvidó hacer la tarea y rogaban que no se acordaran y el maestro ya estaba cerrando lección y todo, y era de, profesor, nos dejó tarea. Ese era Rosales. El que recordaba la tarea. Hay que decir que Rosales vivía totalmente en la pobreza, era una persona que apenas si tenía los recursos para poder comer, justo al final por eso se le ve vendiendo chicles, porque su mamá ya no tuvo la solvencia económica como para poder seguirlo mandando a la escuela. Pero en la película sí, o sea, en el libro dices, ay, pues pobre chaparro, ¿no? O sea, la pasa mal. Y justo Carlos lo menciona, que es una persona o sea, que le lucha en la vida como para poder tener buenas calificaciones, que es magnífico y la. Y en la película nos muestran a un Rosales totalmente diferente. Odié a Rosales de niño y odié a Rosales de grande porque era bien chismoso y metiche también de grande. Porque eso sí es algo no, que adaptaron, justo pues se llama adaptación, ¿no? Porque metieron a Carlos de grande y a Rosales de grandes como para tener esta perspectiva de qué fue lo que pasó con Carlos ya que era mayor. Me parece que es muy buena la película. Yo sí creo que hicieron una muy buena adaptación. Me parece que las personas que pusieron como actores lo hicieron muy bien, lograron transmitir esta sensación que nos quería transmitir el libro, que también sucedió. Lo disfruté. Lo único que quiero rescatar que no hemos mencionado, el papá está atravesando por una crisis con su fábrica de jabones. Sí. Donde empiezan a surgir todos los detergentes y todas las competencias que son mucho más baratas, pero más abrasivas. Y él dice, es que es la calidad lo que estamos dando nosotros, que sí, es una realidad hoy en día, pero él no se va a dejar vencer por ninguna empresa e incluso empieza a aprender a su avanzada edad, recordemos en otras épocas, a su avanzada edad empieza a aprender inglés justo para poder negociar con las empresas americanas, lo logra hacer y es así como empieza a abrírsele un mundo que es
repito, para mí es un ejemplo maravilloso este libro, cómo México perdió lo inocente y dicharrachero de, pues estoy bien en mi comodidad, en todo mi confort, y nos tuvimos que abrir paso a empujones y a codazos porque México, yo lo amo, te amo, aunque te maladministren, pero te amo México, y es abrirse paso como puedas, Sí. dando lo mejor y dando el extra porque nadie nos lo está regalando. No, porque de hecho tuvo transformaciones muy grandes, ¿no? Empezando desde lo tecnológico hasta los ámbitos sociales, creo que el libro nos muestra cambios muy drásticos que pues, se vivió dentro de la novela, ¿no? Y creo que hasta él mismo dice, ¿no? Nunca he visto a una persona mayor que aprenda inglés en menos de un año. O sea, justo fue como este ímpetu de resiliencia de decir, yo no me voy a quedar con que mi fábrica se está tirando, ni me voy a quedar con que puedo perder todo lo que he formado con mi empresa, al contrario, voy a ver la forma de poder sobrellevar. Al final él ya no se queda como dueño, pero sí lo escogen como gerente para que siga llevando la empresa dentro de el ámbito en México. Entonces sí, creo que el papá dentro de todo el libro es el más buena onda de todos, entre comillas. Sí creo que se muestran muchísimas cosas que esperemos que pues en un corto tiempo de verdad se puedan ya quitar ya para siempre, porque es bien complicado, porque son cuestiones sociales y son costumbres y tradiciones que hasta la fecha desafortunadamente perduran, pero sí creo que nos muestran una sociedad de la que antes se vivía, que nos muestra cosas que ya no queremos vivir, por lo menos dentro de mi punto de vista ya no quiero vivir, y nos muestran también esta idea de cómo la inocencia se puede morir tan pronto, ¿no? Y tan rápido, con algo tan simple que es no aceptar algo que no iba a lastimar a nadie, justo. Creo que si hubiéramos hablado de que Mariana le hubiera aceptado esta relación, hubiera jugado con esta situación, no hubiera, no sé, generado algo más allá pues del sentimiento que se generaba en Carlos, creo que ahí ya la historia se contaría diferente, pero sí creo que hay ciertas cuestiones que tristemente, pues sí se muestran hasta el día de hoy, ¿no? Como, y aquí me voy a meter en aspectos muy fisiológicos, que es el hablar con los niños de sexualidad, de explicarles de manera más tranquila y sencilla que no es lo mismo el tener una atracción, digamos, de algo físico, mental, ¿no? O sea, de diferentes aspectos, que no todo se queda en una atracción sexual, porque creo que desafortunadamente el libro nos plantea justo eso, que se creía que Carlos tenía una atracción sexual por Mariana cuando no era así, era una atracción diferente, ¿no? Más linda, más limpia, más inocente, y... Y nos la hacen muy fehaciente, muy explícita más bien, en la película. Sí. Porque el hermano lo está fastidiando con chaquetero, chaqueteatela, el padre le da información, él está intentando y es de no sé ni qué tengo que hacer. Y lo vemos porque, no, sí. O sea, no pasa nada inapropiado, pero no, sí hacen como esta mímica y él se queda de, o sea, no entiendo cuál es el punto. De verdad no había una atracción sexual, no. Era solo el enamoramiento, vamos a decirle así, o el querer una figura materna como la que tenía Jimmy. Nada más. Sí, justo. Y creo que sí es importante, o sea, bueno, esta película también hay que decir, no es apta para niños, para que la vean niños, o sea, sí es para adultos y el libro también es para adultos. Échale un ojito a tus libros. No son libros infantiles. No son libros infantiles. Pero sí creo que sí es importante el que nosotros como, pues, digamos, adultos ya responsables de lo que estamos leyendo y lo que estamos conociendo, sí también tengamos esta responsabilidad de generar estos aspectos tan simples y sencillos como llamarle a las cosas como son. Yo en este momento me gustaría decirles cómo son las cosas, pero empezamos desde ahí, ¿no? Desde la censura que tiene ya ahorita, por ejemplo, las redes sociales, de no poder decir una palabra que tiene que ser tan natural para que los niños lo entiendan y comprendan de lo que estamos hablando, que son sus aparatos reproductores. O sea, tan simple como eso, creo que sí es importante que les dejemos de poner apodos
a estos aparatos y decirles por el nombre que es y por lo que tiene que llevar desde ahí. Yo creo que si hubiera existido eso en la época de Carlos, les hubiera dicho, no, todavía no, todavía no Eso estoy, no me llama, no no me estoy en atrae. edad todavía para producir lo que tengo que producir. Y se hubieran evitado muchos problemas, pero sí creo que tiene que ver con la educación que se estaba generando en esa época. Por supuesto, estamos hablando de algo que ya sucedió hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que desafortunadamente sigue pasando. Creo que es lo más triste. Lo triste no es que nosotros pensemos, ay, bueno, ya se quedó en el libro. No, creo que tenemos que plantearnos qué es lo que hemos cambiado y qué es lo que todavía sigue perdurando para que existan Carlos en este mundo. Porque tristemente hay muchos niños que pasan por esta situación y digo, ojalá que encuentren una Mariana y una mamá que sea como Mariana para que les explique, no pasa nada, ¿no? Simplemente pues no se va a dar, no va a suceder porque yo soy un adulto, tú eres un niño, pero o sea, hasta ahí va a quedar. Y que no los lleven con un psicólogo ni un psiquiatra que diga que son unos pervertidos, por favor. Y hagamos bien pues nuestro trabajo, ¿no? O sea, simplemente eso, el educar a los niños creo que es parte primordial de toda la sociedad y si los niños aprenden a tener una buena educación en todos los aspectos, creo que como adultos vamos a tener una mejor oportunidad de que esos adultos, cuando sean adultos, tengan algo mejor que brindarnos a nosotros, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy bueno. Yo soy feliz leyendo a escritores mexicanos, sí lo quiero decir. Yo sé que a Xavier le cuesta un poquito más, pero le estoy tratando de jalar al lado mexicano. Vente para acá. Tú puedes decir, este libro lo disfruté, yo no tengo un problema, sí, quiero decirle, sí me cuesta conectar, pero estoy dispuesta a abrir mis horizontes y mi zona de confort, claro que sí. Hermoso. Léalo, vea la película, escucha la canción. No vean la película, lean el libro nomás. No. Que no nos obligue Luna Rosa. Vean la película, soy su subconsciente diciéndoles, necesitan algo visual, sí, véanla. Véala, sí, véala, si la quieren ver, véala, si no, no la vean, pero sí lean el libro. El libro sí está recomendado. Es para una lectura, por ejemplo, si ustedes van a ir de viaje, así de bolsillo, pues mientras no manejen, por favor, estoy siendo el copiloto, la persona que al rato van a decir, choqué porque Luna Rosa dijo que lo fuera leyendo. A mí me dijo Luna Rosa que no. Ya leyera el libro, pónganse el audiolibro si van a manejar. Sí, exacto. O escúchenos a nosotras mejor, pero para una leidita así en el camino, sí se la avientan rápido, es una lectura fácil de leer. También hay que decirlo, es rápida y se digiere muy rápido. Para nuestras personitas del extranjero que nos están viendo, porque pues yo me estoy dirigiendo como si todos, ¿no? Ya fueran mexicanos, pero también es recomendado para que conozcan un poquito más de lo que era México en otras épocas. No somos color sí, sepia, se los prometo. Por favor, sí, cambien esa idea de nosotros. Aquí nos muestran también lo que queríamos ser en los 2000, que no hemos logrado, esperemos que pronto se logre. Todavía no acaba, estamos en 2022, así que esperemos que esos 2000 lleguen en algún momento. ¿Algo más que decir, Xavier? Siempre lean, siempre salgan de su zona de confort. No importa lo que les digamos nosotros si a lo mejor no les gusta, pero por lo menos ya tienen un criterio y una opinión de, ok, hice algo diferente. Ustedes lean, sean felices. Sí, y si tienen alguna recomendación, como siempre se los pedimos, déjenlo aquí en los comentarios. También pueden ir a dejarlo en alguna de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Twitch, que ya ahí estamos preparando algo para ustedes, Xavier y yo, para que nos puedan ver por allá muy pronto. También nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Pueden seguir a Xavier en Instagram como 8Xavier8 y también tiene canal de YouTube para todos los que les interesa saber un poquito más. Como Xavier, les van a salir algunas cancioncitas, pero si le buscan ahí, rebúsquenle, sí la van a encontrar. Y recuerden seguirnos en otra emisión de Libros Bajo la Luna Llena. Nos vemos, chicos. Bye.